todo lo que está acá, trastorno de ansiedad. Eso ya está bastante más fácil. Este cuadro creo que vamos a obviarlo solamente por ahora porque es un cuadro netamente de resumen. Todo lo que está acá lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero solamente quiero señalar acá algo que me faltó. Ocultar. Acá falta poner algo que lo dejé para llenar, pero acá es preocupaciones múltiples, exageradas, la persona las reconoce como exageradas y que no puede controlar la persona. ¿Ya? El pánico ya lo vamos a ver en un rato, las fobias también. Los trastornos neuróticos abarcan varias cosas, abarcan ansiedad, trastornos relacionados a estrés y traumas, trastornos disociativos, los trastornos somatomorfos que vamos a ver en su momento. En cuanto a los trastornos neuróticos por trauma o estrés, acuérdense que si el evento estresante es no traumante, y les voy a explicar ahorita qué cosa es traumante para el DSM-10, es un trastorno de adaptación o de ajuste que se dice. Y si sí es un trauma, si es estrés agudo, si los síntomas son en menos de un mes del episodio, y si es más de un mes posterior al episodio. Todo lo demás lo conversamos en su momento. Los trastornos disociativos son de que, imagínense ustedes que su cerebro, las funciones de su cerebro son como un puño así cerrado, para que vean el. Si alguna de estas funciones se separa del puño, se está disociando, pero ya no está funcionando al son de las demás. Usualmente la que se separa es la memoria. Entonces ahí pasa, por ejemplo, los trastornos de amnesia disociativa, que una persona sufrió una violación y no se acuerda nada de ese episodio. O sea, borró. Alguien se lo borró selectivamente, no, porque no se puede borrarlo, su cerebro está protegiendo, generando una amnesia de ese episodio. La desrealización y la despersonalización. La desrealización es sentir que uno no está en el entorno que uno está ocupando es como que medio onírico, medio como que de sueños, como que no es real. La despersonalización es cuando uno siente que no es uno mismo. La fuga disociativa es un cuadro muy peculiar donde una persona se escapa a otro país o a otra ciudad, a veces con una identidad nueva, y cuando llega a ese lugar no tiene recuerdo de haber hecho eso. Es un episodio muy particular. Y la identidad disociativa es lo que todos han visto en esta película con este actor pelado, James McAvoy, que se llama, ¿cómo se llama? La película. Es uno que tiene muchas identidades. ¿Fragmentados, dice? Ya, yo no lo hice. Pero bueno, esa película es identidad, ya. Los trastornos somatomorfos, acuérdense que son los trastornos donde la persona experimenta síntomas físicos sin un sustento orgánico evidenciable. El trastorno de síntomas somáticos es eso, sentir síntomas somáticos que una persona no tiene, la hipocondría, la ansiedad o el miedo está enfermo. El trastorno dismórfico corporal es pensar que alguna parte de nuestro cuerpo es exageradamente grande o chiquita o fea y desagradable. Los otros tres trastornos los vamos a ver en un ratito. Y el simulador no es un trastorno, el simulador es una categoría más bien legal, pero vamos a explicar qué es. Acuérdense acá que la epidemiología de los trastornos de este tipo, el grupo de trastornos de ansiedad es el grupo más frecuente. Pasamos rápido al caso clínico de ansiedad. Mujer de 50 años, de 30 50 años, en sus palabras, demasiado preocupada por varios temas cotidianos y sabe que son poco relevantes. La inseguridad ciudadana, el clima, la economía, le preocupan, son cosas irrelevantes, bueno, la economía no es irrelevante, pero son cosas que a ella le están perturbando mucho. Pasa mucho tiempo pensando en esto y se nota irritable durante el día, no está fatigada y con insomnio, a veces preocupaciones son tan intensas que te acompañan de síntomas físicos como sudor, sensación de falta de aire y palpitación. La duración para hablar de TAC es de 6 meses, pero acuérdense lo que siempre les estoy diciendo, esto es una convención. Si una persona viene y le dice, doctor, tengo todo lo de TAC, pero solamente tengo 3 meses, tú le dices, señora, regresa en 3 meses para cumplir sus criterios, no, o sea, le vas dando tratamiento. Y le podrías decir, bueno, es una ansiedad no especificada, de repente no está, pero el tratamiento lo vas a ir adelantando. Son preocupaciones múltiples, exageradas, y que no puede controlar, o al menos ella siente que no puede controlar. De repente con una ayuda de psicoterapia sí lo puede controlar mejor, pero en el momento que va a abusarte seguramente no puede manejar. Y los síntomas clásicos de ansiedad son fatiga, irritabilidad, y por eso que la irritabilidad no evidente, pero también puede ser depresión, una persona con irritabilidad, sueño disminuido, esta vez sí, insomnio, usualmente psicógeno, porque si escoges que piensas y no puedes dormir. Clásicamente tensión muscular en la nuca, en los hombros, inquietud, es decir, está como que muy tenso, muy inquieto, y que todo te molesta, que no estás muy cómodo, y concentración baja, obviamente porque tu cabeza está en las cosas que te preocupan, ¿no? Otro caso, varón de 45 años que puede perfectamente haber sentido muy estresado y refiere que en 4 ocasiones ha tenido crisis en las cuales de forma súbita se siente con malestar, con miedo intenso y con varios síntomas como sensación de falta de aire, parestesias, temblor, palpitaciones, escalofríos, sudoración, dolor de pecho. En 2 ocasiones ha pensado que se iba a morir de un infarto. El primer episodio de esto ha sido en el mercado de su barrio y ahora ya no quiere ir a ese sitio, está teniendo una conducta de evitación. Además está muy ansioso ante la posibilidad de tener otros episodios que eso se llama ansiedad anticipatoria. Ha ido a varios médicos a descartar alguna enfermedad grave, pero todos le han dicho que está perfectamente sano. ¿Qué es esto? Trastorno de pánico. Acuérdense que el trastorno de pánico no es lo mismo que un ataque de pánico. Un ataque de pánico, crisis de angustia, es lo que vamos a conversar a continuación. Es un episodio en que la persona se siente con súbito miedo, que empieza muy rápidamente, alcanza su pico rápido y luego se va. Y entre los síntomas que puede tener esta persona que está teniendo hay un cohorte grande de síntomas físicos que pueden ser mareo, aturdimiento o sensación de desvanecimiento. Puede ser desrealización y despersonalización. ¿Qué es despersonalización? Sentir que tu entorno no es real, y despersonalización es sentir que uno no es uno mismo. Es una cosa bastante difícil de explicar, pero algunas personas han vivido. Miedo a morir, como el caso que hemos escrito. Miedo a volverse loco, también la persona siente eso. Sequedad de boca, por ejemplo acá, sequedad de boca. Acá a nivel respiratorio hay 2, sensación de asfixia, dificultad para respirar, palpitaciones, molestias, ya sea a nivel de tórax o abdomen, no puede ser náusea, vómito, dolor de estómago, temblor, parestesias, hormigueo, eso es una cosa, ¿ya? Sudoración, como acá está sudando nuestro amigo, y escalofríos o bochornos. Si tiene esa sensación de súbito miedo que pica muy rápido y se acompaña de síntomas físicos como los que escrito, estamos hablando de un ataque de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico? Por un lado, es tener ataques que son imprevistos, sin una cosa que lo desencadene. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a las arañas, tú le pones una araña que cae en la cara, obviamente va a tener un ataque de pánico, ¿no? Yo lo entendí. Pero si tiene ataques que no están motivados por nada, son imprevistos y encima son recurrentes, ya, eso es un puntito para el trastorno de pánico. Y encima esta persona puede tener alguna de las 2 cosas que tenía nuestro paciente del caso. Puede tener ansiedad anticipatoria, es decir, está preocupado de tener otras crisis, y o conductas maladaptativas, como ir al mercado. Si tiene ataques de pánico imprevistos y recurrentes y ansiedad anticipatoria como la adaptación, hablamos de trastorno de pánico. Y pasa, puede ser que ataque no es lo mismo que trastorno, y estamos explicando por qué. No existe un criterio de tiempo, basta con cumplir estos 2 criterios y ya está. Y la típica pregunta es, el paciente fue varias veces al médico a ver si tenía alguna cosa grave y realmente nunca le encuentran nada, ¿ya? Fobias. Las fobias son miedos irracionales a objetos o situaciones bastante específicas. En el caso de las fobias específicas, y hay cosas no tan específicas para la fobia social y la agorafobia. Creo que también hay mucho que explicar. Un miedo irracional y exagerado es una fobia y hay muchas fobias. Acuérdense que hay fobias comunes como la acrofobia, que es el miedo a las alturas, la sinofobia, que es el miedo a los perros, la aracnofobia, miedo a las arañas, hidrofobia, que no es necesariamente miedo al agua, pero también puede ser miedo a los grandes cuerpos de agua, como un lago, un río, un mar. Hay algunas fobias más raras, como la pulrofobia, que es el miedo a los payasos, que mucha gente tiene. Yo también tendría ese planito, pero no me da risa. Hay una cosa llamada triskaidecafobia, que es el miedo al número 13. Acuérdense que hay mucha gente supersticiosa, mucha gente tiene creencia con el número 13 y tiene triskaidecafobia. Y la superstición podríamos incluirla en nuestro examen mental, ¿en qué parte? Si alguien se acuerda. En contenido, si una persona viene diciendo, doctor, estoy convencida de que pasarme el huevo me va a curar de todos mis males, le pones contenido y ideas supersticiosas respecto al cuerpo, le pones eso. La sitiofobia
es el miedo a deglutir, a la ingesta de cosas, a comer, pero al acto de deglutir. La nomofobia, que es de no mobile, o sea, de no tener el teléfono, o sea, el miedo a salir de tu casa sin el teléfono, ya ha constituido una fobia en el mundo en que vivimos. También la cacofobia, que es el miedo a la gente fea, pero bueno, acá somos todos guapos, creo, así que esa fobia no va a haber. Y hay fobias muchísimo más raras todavía, como una que le gusta a la gente, que se llama, no la voy a escribir, es conocido, hipopotomostros es hipedaliofobia. Ajá, alguien lo sabe por ahí. Hipopotomostros es hipedaliofobia, es irónicamente una palabra súper larga, y es el miedo a las palabras largas. Ahora, no piensen que es una cosa súper rara ni loca. Hay mucha gente que ha tenido muchos problemas para aprender a hablar, y que de niño puede haberles quedado miedo a esas palabras largas o complicadas, porque de repente tuvieron un profesor que era muy exigente y estaba mal, así que no es tan raro. Raro es el nombre, pero la fobia sí me parece una fobia bastante válida para muchas personas. ¿Ya? La fobia social, por otro lado, es el miedo a enfrentar situaciones sociales bastante específicas. ¿Por qué lo específicas? Porque vamos a ver que también un trastorno de personalidad que es el evitativo, que es muy rochoso, no quiere emprender situaciones sociales, pero la fobia social es un poco más específico. Es miedo a hablar en público, es miedo a actuar, es miedo a enfrentarse a una situación en la que uno tenga que hablar con gente nueva, por ejemplo, una fiesta, es miedo a dar clases de médico, por ejemplo, cosas así. ¿Ya? Estar en público, ser observado, ser víctima del escrutinio de los demás, de un posible juicio, eso es la fobia social. Y la agorafobia, te voy a resumir bien rápido. Ustedes saben qué es el ágora, saben qué es el ágora. Y mira, en Grecia las ciudades eran polis, social. Las polis tenían un centro, que era como la plaza de armas. Eso era el ágora. El ágora era el centro neurálgico de la ciudad. En el ágora estaba las fuerzas armadas, las fuerzas comerciales, las autoridades, estaban los comerciantes. Era un centro, era el centro de la ciudad. Imagínense, no sé, en su momento el final de la Unión, por ejemplo. Eso era el ágora. Y por eso le pusieron agorafobia, porque la agorafobia es el miedo a ponerse en situaciones de mucha gente donde uno no puede escapar. Y hay varias situaciones que constituyen agorafobia. Una es estar en espacios cerrados. Una muy parecida es estar en el transporte público, porque el transporte público usualmente, en el caso de Lima, es espacio cerrado por excelencia. Otra es estar en espacios abiertos, muy abiertos. Otra es estar en colas o multitudes, o en filas. En otros países no puedes decir cola porque es un tipo de cosa. Y creo que la que mejor describe la agorafobia es la última. Es el miedo de estar fuera de casa, solo, sin poder recibir ayuda. Creo que esa resume bastante bien el transporte, pero eso es la agorafobia. ¿Ya? ¿Alguna duda de fobia hasta acá? No. Seguimos, porque estamos un poquito atrás. Paciente de 35 años proveniente de Guayaquil, actualmente vive en Lima, que refiere que durante el año pasado trabajó como agricultor cerca al DAE, pero que después de trabajo debido a que la zona donde laboraba pasó a ser ocupada por narcos. Comenta que durante una balacera entre dos grupos armados vio morir a tres de sus amigos por balas perdidas. Vive en Lima hace 6 meses y desde que llegó a la ciudad se siente muy ansioso con sus amigos, que recuerdan el de balazos, que probablemente vive en Lima sean balazos también. Cuando esto pasa, suda y tiene palpitaciones. Comenta que recuerda con frecuencia el episodio en que murieron sus amigos, también sueña a menudo con el suceso. El familiar refiere que en una ocasión en la que vieron fuegos artificiales, el paciente se dio al mismo estado y empezó a buscar refugio de los muebles. Pareciera que estuviera reviviendo lo que le pasó en la selva. Esto, amigos, es un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es posterior a una vivencia traumática. ¿Y qué constituye una vivencia traumática para el CIE o el DSM? Experimentar, presenciar o saber que alguien cercano ha experimentado muerte, lesión grave o violencia sexual. Ahora, no necesariamente tiene que ser realmente vivido, sino que puede ser la amenaza de vivir con esas cosas. Pero todo esto constituye un evento traumático para el DSM o el CIE. ¿Ya? Ahora, el antecedente de vivencia traumática ya está. Pero tenemos que hablar de nuestro paciente rojo. Entonces tenemos la vivencia traumática y luego de eso tiene que haber. Si la persona revive lo sucedido, y revivir puede significar muchas cosas, pero algunas de las más comunes son que tenga recuerdos intrusivos sobre lo que pasó, que tenga sueños, que sueñe mucho, o que tenga flashbacks. Flashbacks es literalmente revivir, es como que tener, como que sentir que estás viviendo de nuevo con toda la corte física que acompaña a esto, es como sentirte con palpitaciones, con miedo, como nuestro paciente, del caso que escuchó cosas que sintió que estaba viviendo nuevamente en la balacera en el. Eso es un flash, ya. Evitar estímulos que lo recuerden, ciertamente vas a no querer escuchar sonidos que recuerden un balazo porque puede desactivarse todo esto. La persona va a estar muy alerta y hiperactiva, puede ser de que inicio hablamos de los niveles de conciencia, ya acá entra la alerta, la hiperalert. La persona está irritable, hiperalerta, va a tener sobresaltos, probablemente problemas para dormir, y un malestar intenso que no solamente va a ser psicológico, sino también fisiológico, porque se compone de una corte de síntomas que son bastante parecidos a los trastornos de pánico que ya hemos hablado hace un ratito, ¿ya? Acá me faltan dos cosas que me he equivocado. No les he puesto, hago mea culpa. Si la vivencia traumática, exactamente igual a esta, no sucede y los síntomas aparecen más de un mes después de la vivencia, es TEP, ¿ya? Si ocurren bastante más precozmente, menos de un mes desde el evento traumático, se llama estrés agudo, pero igualito todo lo demás. Y si la vivencia no ha sido traumática, pero ha sido una vivencia lo suficientemente estresante para despertar una reacción emocional, cognitiva y conductual en la persona, hablamos de lo que se llama trastorno adaptativo. Un trastorno adaptativo es cuando has tenido un cambio importante en tu vida que, si llegara a ser traumático, para ti representa algo difícil de sobrellevar. Por ejemplo, acá vemos en nuestro país hay mucha gente de Venezuela que no ha venido a vivir precisamente por turismo, no ha venido por el lindo clima, ha venido porque están en una situación de desarraigo, están desarraigados porque necesitan un país donde vivir. El desarraigo obligatorio es una situación difícil de sobrellevar y mucha gente desencadena trastorno adaptativo. Otro trastorno adaptativo, por ejemplo, podría ser el duelo, enterarse de que alguien cercano falleció y no puede vivir con eso y que tengas un duelo prolongado, es una forma de trastorno adaptativo. Estar en la cárcel, el enterarse de que tienes alguna enfermedad grave, el enterarse de que de repente algún familiar tuyo tiene alguna, no sé, de repente, para una familia muy conservadora, enterarse de que un familiar es homosexual, son cosas difíciles de vida que necesariamente no son traumáticas, pero que son lo suficientemente estresantes para configurar una alteración cognitiva, conductual y emocional y que pueden configurar un trastorno adaptativo. Igual vamos a ver el siguiente caso en más detalle, pero les hago esa realidad. ¿Ya? Caso clínico. Mujer de 50 años que puede verse acompañada de familiares, luces, suma intensiva con sudoración profusa y temblor de miembros. Temblor de miembros superiores, que parece un síntoma neurológico. Camina lentamente, requiere que siente las cintas paralizadas, a mí me parece neurológico. Visión borrosa y mareos. Durante la entrevista pierde súbitamente la conciencia. Al despertar tampoco, tan solo 2 minutos después luce más tranquila y ya no se observa nada. Ninguno de todos los síntomas con los que llegó. Por su parte, la paciente insiste en ser dada de alta, asegura que ya se siente mejor y que tiene que llamar a su padre personas antes de llegar a la emergencia, de que este había sido diagnosticado con cáncer. O sea, justo hubo una cosa estresante antes. Al día siguiente va por consultorio externo, se le realiza un examen físico neurológico extenso donde no se encuentra evidencia alguna de la sintomatología del día anterior. O sea, la persona se restituyó de forma íntegra, no tiene nada, solamente hubo hallazgos justamente después de un evento estresante. Eso se llama un trastorno conversivo. Y hemos sacado una diferenciación. Cuando todos estos síntomas somatomorfos realmente no tienen una fuente orgánica evidenciable, aparecen, tenemos que pensar que son síntomas involuntarios o voluntarios. Si los síntomas son involuntarios y el trasfondo es ansioso, como esta persona, si los síntomas parecen neurológicos pero no lo son del todo, y después hay una resolución espontánea y completa, son trastornos conversivos. Ya es la mejor forma de resumir lo que se ocurre. Si por otro lado los síntomas son voluntarios, pueden perseguir dos objetivos distintos. La persona puede asumir el rol de enfermo buscando ser atendido y cuidado. Y eso pasa mucho. Hay personas mayores que se hacen los enfermos voluntariamente porque sienten que la única forma de asumir es prestar atención. Es triste, pero sucede. Es un trastorno facticio. Y una persona que simula estar enferma buscando un beneficio legal o económico, por ejemplo, si simulas que te vas a operar justo cuando todo el mundo se ha enterado de que estás involucrado en un caso de la ley, o sea, como pasa con un chipolín, probablemente estés simulando. O porque te haces el accidentado para cobrar el dinero del seguro, por ejemplo, ¿no? Si estás buscando un beneficio ulterior, económico, legal, alguna ganancia secundaria con la simulación de síntomas, eso es un simulador, ¿ya?
Y esta dieta, solamente para resumir todo, ya la pueden ver con detenimiento en sus casas, realmente no dice nada que no les haya mencionado ya. Solamente añadir que el tratamiento es exactamente igual a todos los que hemos visto acá. El tratamiento para los cuadros de ansiedad es con antidepresivos, con benzodiazepinas y con terapia con hidrocortisona. ¿En qué situaciones podemos usar benzos? Por otro lado, si la persona está muy ansiosa, podemos darle el benzo, la benzo en el momento del día adecuado. Por ejemplo, si una persona que dice, doctor, todo el día estoy ansiosa, le puedes dar un poquito de clonazepam en la mañana y vas a ver que todo el día va a estar tranquilo. Si por otro lado dice, en momentos puntuales del día, como ansiosa, le puedes dar alprazolam que dura menos, un cachito de para las crisis y le enseña, tómelo cuando sea necesario. Si tiene ataques de pánico, cuando la persona sienta que va a tener el ataque de pánico, le puedes también dar una benzodiazepina de la y va a estar bastante mejor. Si es sublingual, mejor todavía. Si va a exponer, es un fóbico social, también le puedes dar un poquito de benzo para que se tranquilo, pero un poquito más, porque quieres que esté tranquilo, no se duerma en exposición tampoco, ¿no? Si tiene problemas para dormir, también le puedes dar. Lo que quiero advertir con esto es que no tengan temor en prescribir benzos. Los benzos son una herramienta muy, muy, muy útil para las personas con trastornos mentales y a veces son la única herramienta para lograr una sensación de mejoría rápida o inmediata. Mucha gente se tiene miedo porque dice las benzos, la gente se puede volver adicta o se puede morir de sobredosis. La dosis letal de benzos es en gramos. Y la dosis de las benzos usualmente es en miligramos, debe ser un top de benzos para que vencen. Y solamente la gente que se muere por sobredosis de benzo es porque se toma la benzo y se toma otra cosa. Se emborracha como hace rato les digo, un cartayo de 3 años, por ejemplo, y encima un montón de benzos. Hay que dice, cualquiera se muere. Pero si solamente se toman benzos, no. Y para que una persona tenga adicción a las benzos, tiene que usar las benzos en dosis altas por mucho tiempo y aparte tiene que tener una predisposición particular a volverse adicto. Si es una persona que nunca en su vida ha sido adicto a nada, tengo seguro que las benzos tampoco se van a echar. Si es una persona que por otro lado ha tenido el antecedente en la juventud de haber sido consumidor de marihuana, de borrachín y todo eso, adicto a la ludopatía, a los videojuegos, qué sé yo, probablemente también se enganche a la benzo. Pero si no tienes benzos, no tengas miedo, estás ayudando mucho dándole una benzo sin punto tampoco. No meterte porque, como les explico, es una cosa que se puede usar con más seguridad de lo que se piensa. Pero yo nunca fui muy, no sé si lo comenté, yo nunca fui muy amena o muy cercana a ella. No, ni el año, digamos. También este año que estábamos solo los tres, tampoco. Creo que yo soy la única que podría tener mucha paciencia. Es que además yo decía que no, incluso yo me sentía mal de desconfiar de ella en varias cosas. Hasta que ya le atrapé y dije, no, pero ella sí me enseña. Sí, sí, lo único así es mi trabajo. El trabajo de ser un ego por sí mismo. Y en allí ella me dijo, a ver si alguien, ella tiene su amiga acá, ya. Y ella es también bien competitiva. Pero también, por eso me dijo yo, o sea, solo es mi amiga para cosas extras, porque ya en el trabajo sé que si hay algo, ella, como es competitiva y todo eso, no me va a decir, no me va a esto, nada de eso. Por ella nomás va a ver. Sí. Y ella tampoco, mi mamá no le cuenta nada de su trabajo porque sabe cómo es. Si es que ella le cuenta como que, ah, me está yendo bien, también es bien recelosa. Entonces, ay, pues sí, yo creo que es así. No, ay, yo resisto, no puede ser así. Por eso no quiero trabajar. ¡Ah! Ah, la batería ya me está muy baja, dice. A ver, yo tengo más. Pero no hay que dejar ya que eso nos cambie. Tú sigues siendo así, siempre. Porque no se puede sostener de la mano. Y puede decir ya esta vez nunca nadie, ya no voy a. Y tú te conviertes en eso. La mil yo tenía cero. Sí, bonita dice. La mil es como que me daba mala espina, pero no, sí, buena dice. Sí, linda señora. Es como esas perritas, como la Isabela. Isabela se llama, ¿no? Isabel. Isabel, sí, Isabel es igualita. Castroveja. La que es de nomás. Ah, sí, sí, sí. La de ojitos verdes, creo que. Sí. Ella, es igualito a ella. No, no tiene, ¿cómo se llama ese? Maldad de su corazón. La mil. A la risa cuando hablo de eso. Porque la estamos hablando y me decía, ¿qué hemos visto? Que estaban peleando. Sí, yo le conté algo de mi mamá. Estaba peleando, así, ay, no, ¿qué le empezó a quitar el ritmo? Y me dice, ay, sí, igual, mis papás cuando peleaban, cuando era más chiquita, dice, peleaban así, mi mamá volteando y me da, ¿por qué no estamos peleando? Sí, ¿por qué? Le digo, ¿por qué te decía eso? No sé, por eso ahora yo soy bien chistosa. Ay, por tu culpa estamos peleando. Así de frente, dices, su mamá es bien tóxica. Sí, de la mil, sí, no entra a contar, es bien tóxica de su mamá. Para ella. Y yo, ay, no, ¿por qué?
primer parcial, yo creo que no sé, creo que es estudiar publicidad. A mí me salvó siempre de verdad. Estudiar bien, sí. Sí, es que el primer parcial a veces la clave, sí. Para todo creo que es la primera, claro. Yo con ACME pues no supe aprovechar mucho el primer parcial. ¿Por lastra? Ah, pero me dices que te faltaba 30, ¿no? Pero ¿cuántas? 30, ¿cuántas tenías que hacer? Creo que unas 8 de 10 de las 30 preguntas y otro. El que tiene 30% y 20%. A lo mejor. Y a mitad ya está. Todo. Entonces, a ver, salte, resulta. A ver, no, sube. Nefro sería. Sí, nefro. Porque estaba en 4 de nefro. ¿Desde el inicio? Ojalá. ¿A cuántas preguntas dices? Es que no estoy tan segura. Como cuenta el 20%, cuenta el 30%. Yo creo que unos 10 preguntas. Ahí, que en su 20% tenga 10 y en 30% tenga 40, ¿cómo se lo voy a dar? Yo creo que sí tiene. Sí, pero no, si no, no tengo miedo. Ah, pues, sí. No tengo miedo así, sí, sí pasa. Ay, ya, mira, ya sí desde viaja, ya. Yo como tenía las que imprime yo las únicas de Perú. Unos 7 años a la ley también de confianza. ¿Qué va a ser? Cintia, sí, mi compañera Cintia también de Juliana. El Che, de ahí no quiero viajar en coche. Ahorita dice ¿por qué? No sé, parece ser caro. No es como ir de acá a Estados Unidos. Ah, ¿qué país que es sobre eso? No me digas que sí, tú sí vas. Ya. ¿Qué tienen? Yo no sé. Es diferente, siempre es carita. Estos son los gráficos. ¿Tienes estos gráficos? Sí, su carita. Es diferente. Yo sé que los rasgos son más como hindú. Tenía mi compañera que era de la selva. Italia era muy bonito. Yo salía. Y ya, creo que ya hice el boleto. Hay una lo veo por ahí. No veo del todo. Yo creo que la de la no sé. No, o sea, la de la
Sí. ¿Y tu mamá también trabaja como dices? Sí, pero ella sí trabajaba desde jovencita, mientras trabajaba en la antes de que conozca a mi papá. No sé cómo así se metió en música. Tuvo mucha suerte. Yo creo que sí. ¿Y es tocando, eh? Sí. Ah, pero la sufrió mucho. O sea, está todavía en proceso ya. ¿Sabes por qué? Porque ella cuando estaba jovencita trabajó, creo que 4 años, 5 años. Y cuando trabajas esa cantidad de tiempo, inicias tu proceso de nombramiento. Y te nombras y listo. Pero como ella estaba jovencita, ya no sabía eso. Entonces, cuando se embarazó del Sebas, salió de trabajar, ya se quedó en casa, abrieron el internet y ahí se quedó mientras el Sebas estaba pequeño. Luego recién ingresó al municipio y ahí se enteró todo esto. Porque obviamente ya ella conocía pues, a mi abuela, a mi abuelita y ella también le explicó. Mi mamá renegó y ahí sí mi mamá se destrozó. Porque había personas que ella confiaba, que eran personas mayores. Y eran dichos, querían mucho y ellos sabían, pero ninguno le dijo cuando ella lo necesitaba. Entonces, a mi mamá yo me la antes la persona más inocente, buena, generosa. A la medida que ha ido pasando el tiempo, ya es un poco como que cada vez es como que aprende a llamar así, no sé. No le dijeron, ya mi mamá todavía sigue en ese proceso. Pero no va a conseguir. ¿Cuántos años trabajando? Ay, pero no la quiero. Ay, pues y los demás, las que ellos confiaban, sabían que mi mamá necesitaba el trabajo. Pero ¿por qué no le avisan? Eso, es que eso ya no son amigos. Sí. Tienen que avisarte. Como que Vicky, ¿por qué no inicias tu proceso para nombrarte? Con eso ya no te pueden votar. Claro. Después nada. ¿Por qué tienen miedo? Ah, y también mi mamá conoció a una practicante. Digamos, mi mamá le enseñó todo. Desde esa edad tienes que hacer esto. Luego, cuando mi mamá la estaba echando, a ella la pusieron de jefa y vieras, ni le saludaba, ni siquiera nada, y encima le ponían trabas. Llega mi mamá también después de eso, es como que ya me dijo, no, nunca vas a hacer. No es falta de no sigue subiendo. En el trabajo de esto. No me acuerdo a quién le vea algo vendedor. Ah, Keita, pero está bien. Es un color, así como ese color que se usa. Abajo yo, aquí abajo guardamos papeles. Estoy coloriendo, no me preocupo. Creo que es ejercicio. Ah, no voy a hacer la que es visión. Te va a decir la consulta y por qué. Miedo, ¿qué haciendo? En la casa de la ya sé yo. Ay, gracias, ya. Gracias, ya está. Parece una cosa.